En el capítulo anterior, ataque republicano en Teruel. Asume Negrín y la República inicia una estrategia militar y política más agresiva. Sus ejércitos ocupan Teruel y se toman medidas para consolidar el frente interno. Barcelona es la nueva sede del gobierno republicano. Franco también arma su estructura política y avanza hacia la conformación de su primer gabinete. Una sociedad en guerra. El 21 y 22 de julio de 1936, los titulares de los diarios de la zona dominada por el gobierno de Madrid consideraban que la sublevación del 18 de julio había sido derrotada. El hecho de que la rebelión no hubiera podido hacer pie en las regiones más prósperas y adelantadas de España era una de las causas de ese optimismo. Se pensaba que todo terminaría rápido con la ratificación de los ideales republicanos y un mayor apoyo al gobierno del Frente Popular. La realidad fue otra. Los partidarios del alzamiento no habían triunfado, pero estaban avanzando y ocupaban más territorio. Al comienzo de la rebelión militar, en los grandes centros urbanos leales a la República, cundió un gran desorden. El poder estaba en la calle. Militantes de partidos de izquierda y sindicatos tomaron rápidamente la iniciativa. Decidieron expropiaciones, incautaron armas y víveres y formaron unidades de combate con gran autonomía del poder gubernamental. Madrid y Barcelona fueron escenarios de acciones que trastocaron definitivamente la vida cotidiana de sus habitantes. La gente empadronada se organizaron, en concreto en Madrid se organizaron comités de vecinos. Los comités de vecinos, por regla general, estuvieron muy ligados a partidos y sindicatos, igual que lo habían estado las milicias. Pensar que la milicia de Artes Blancas, que a mí me parece un nombre precioso, es la milicia de los panaderos, porque el sindicato de panadería se llama de Artes Blancas. Pues bien, las comunidades de vecinos se organizan comités de vecinos que se preocupan, por un lado, de controlar la seguridad del edificio. También que las puertas no se cierren a una hora determinada, porque hay toque de queda, que no salga gente, que no se suba a los tejados, porque evidentemente desde los tejados se pueden hacer señales a los aviones enemigos, porque en Madrid y en toda España hubo lo que se denominó la quinta columna, es decir, los, espías y fuerzas o partisanos, si queremos, del grupo contrario. En la capital catalana, el 20 de julio, se constituyó el Comité de Milicias Antifascistas, de fuerte mayoría anarquista, con el que tuvo que compartir decisiones el gobierno de la Generalitat. En la zona controlada por la República, el abastecimiento de alimentos para la población civil constituyó un drama permanente. Había creciente escasez de productos de primera necesidad, la distribución era precaria y los precios subieron en forma desorbitada. Con el tiempo, se sumaron el acaparamiento de víveres, la especulación y el mercado negro, hasta bordear la tragedia. Al principio, los partidos y sindicatos distribuyeron vales para ser canjeados por alimentos en tiendas y comercios. A partir de la población que había en cada edificio, nueva o evacuada y refugiada en este edificio, se repartieron las cartillas de racionamiento y entonces se decía, por ejemplo, carne, pues va a haber carne en tales comercios. La población estaba avisada y hacía colas. Naturalmente, pues no todos los que hicieron cola llegaron a tiempo de la carne, porque tampoco hubo carne para toda la gente que había asignada.
con lo cual fue frecuente que los distintos miembros de las familias se repartieran por distintas colas. La falta de víveres fue un fenómeno generalizado y afectó más a las ciudades que a los pueblos. Resultó particularmente duro en algunas regiones, como el hambre que asoló Madrid. El pan comenzó a faltar de forma alarmante a comienzos de 1937 y en marzo se implantó una distribución estricta de 50 a 150 gramos por persona en Madrid y Barcelona. El resto de los productos, arroz, legumbres y hortalizas, escaseó a fines de 1936, se agravó al año siguiente y se extremó en 1938. A partir de marzo de 1937, el racionamiento se extendió a todo el territorio republicano y se impuso el sistema de cartillas de racionamiento. Algunos productos básicos, como la leche, solo podían ser obtenidos con una receta médica. En casa he oído hablar siempre de la merluza a la evacuada. Ahora ya sé cómo se hace. Se hacía cociendo desperdicios de pescado. He oído tanto de bacalao como de cualquier tipo de pescado, cabezas, raspas, lo que fuera, desperdicios del pescado. Y con ese agua se amasaba con harina, se le daba la forma de trozos de pescado y se freía. Eso era la merluza a la evacuada. Es decir, tengo también recogidos alguna documentación en que se pide a los médicos que no receten leche porque no hay leche que repartir. Entonces, bueno, la vida fue durísima. En términos generales y para la mayoría de la población la vida fue durísima. Las autoridades marcaban todos los días las cantidades que correspondían a cada persona. Los comerciantes estaban obligados a servir 100 gramos de garbanzos o de lentejas, o 175 gramos de arroz, o 150 de judías, o 250 gramos de patatas, más 500 gramos de frutas y verduras y 100 de aceites y grasas. En 1938, estas variedades se limitaron a lentejas, arroz y aceite. La Junta de Defensa de Madrid informó en febrero de 1937 que la capital necesitaba como mínimo un ingreso de 2.000 toneladas de alimentos por día, pero solo entraban 518 toneladas. Las autoridades fueron incapaces de frenar el almacenamiento ilegal y la subida de los precios. Con el tiempo, se incrementaron las largas filas de personas ante las puertas de los comercios en las grandes ciudades a toda hora. Una de las cosas que, según mi conocimiento, se desarrolló muchísimo en Madrid fue el trueque. En la zona de la calle de Torrijos, hoy Conde de Peñalver, se organizó un sistema de mercado en el que se cambiaba de todo. Y evidentemente, bueno, pues este fue el sistema. Luego hubo también algún tipo de remesas internacionales, hubo leche que enviaban grupos, sobre todo cuáqueros norteamericanos, hubo también envíos de leche por parte de Suiza, y la Unión Soviética mandó también alimentos, sobre todo carne en lata. Si leemos las memorias de la gente de la época, si repasamos la prensa, yo en algún momento he publicado una receta que dice cómo hacer mayonesa sin huevo. En la zona nacional, la situación fue otra y sirvió de base para la propaganda política de los sublevados. Tuvieron dos ventajas iniciales: ocuparon las regiones productoras de alimentos y, segundo, no debían abastecer a grandes urbes que absorbieran los principales recursos alimenticios. Por su propia concepción, imponían una organización muy rígida que marcaba como prioridad absoluta la alimentación de las tropas y un estricto control de precios. La propaganda franquista mostraba imágenes de abundancia en la zona nacional, en contraste con el desabastecimiento y carestía en las ciudades no sometidas.
El estallido revolucionario que se produjo en la zona republicana apenas se supo del pronunciamiento militar, transformó las estructuras productivas. Hubo una atomización de la economía en los sectores que cayeron en manos de quienes buscaban la colectivización, como los anarquistas. Los socialistas y comunistas querían un mayor control del Estado, pero la actividad económica nunca volvió al ritmo anterior. La fuerte presencia sindical obligó a los gobiernos, en algunos casos, a adoptar medidas de emergencia. En Cataluña, donde el peso del movimiento anarquista era considerable, la Generalitat decretó aumentos de sueldos, reducción de la jornada laboral, rebaja en los alquileres y, sobre todo, la colectivización de las empresas. La abolición abrupta de la lógica capitalista también generó un inusitado descenso en la productividad laboral. La excepción se produjo en el País Vasco, reducido a poco más que Vizcaya, donde el control del moderado Partido Nacionalista Vasco impidió alteraciones extremas en la vida cotidiana de sus habitantes, por lo menos hasta que la guerra golpeó sus fronteras. En un primer momento la producción tiene que seguir adelante y se crean comités de empresa, comités obreros que llevan adelante la gestión. Esta gestión, en los casos de pequeñas empresas, muchas veces es el antiguo patrón, el antiguo propietario, el que la asume con la aquiescencia o la solicitud de los obreros. En el caso de empresas de una cierta magnitud, aparecen colectivos en los cuales rápidamente se toma la dirección a aquellos grupos que, fundamentalmente combativos y organizados, anarquistas, por ejemplo, posteriormente comunistas, van a tomar la dirección. En el campo de la industria, pues, aparecerán unas consejerías de la Generalitat y aparecerán unos organismos nuevos que van a impulsar toda la movilización de la industria hacia los abastecimientos y hacia la creación, potenciación de la industria de guerra. En Madrid, la exaltación revolucionaria inicial iba a dejar paso a preocupaciones más cotidianas. El dinero comenzó a escasear al ritmo del avance de las columnas africanas y empeoró el desabastecimiento de productos de primera necesidad. A su vez, la presencia de heridos ante un frente demasiado próximo obligó a adoptar medidas sanitarias extremas y la llegada de refugiados de los pueblos, así como la evacuación masiva de los habitantes de los suburbios, generaron hacinamiento y desamparo. 2 meses después del pronunciamiento, las bombas de los aviones impactaban sobre la capital, que en adelante recibiría también el fuego de artillería. De las alegres excursiones a Toledo para ver el sitio del Alcázar, se pasó a los gestos de alarma y a la decisión de resistir a cualquier precio. La consigna de "no pasarán" se transformó en un símbolo de la determinación de sus habitantes, pero también de sus sufrimientos. Madrid vivió desabastecida y pasó hambre y privaciones durante los 997 días que duró el asedio. El alzamiento militar dividió a España, pero esa fractura no fue simétrica desde el punto de vista económico. Los republicanos conservaron los centros industriales y mineros del País Vasco, Cataluña y Asturias, además de los núcleos urbanos densamente poblados. Los nacionales, por su parte, extendieron su dominio sobre regiones de explotación agrícola-ganadera y su control sobre las aguas territoriales les permitió un acceso fácil a los recursos pesqueros. Los republicanos tuvieron fuertes descalabros económicos con la colectivización de tierras en Aragón y Valencia, mientras que el avance rebelde implicaba, en las provincias conquistadas, una rápida vuelta a los sistemas de explotación previos a la guerra. A grosso modo podríamos decir que la España nacional se queda con los campos, por lo tanto no tendrá problemas de subsistencias porque podrá disponer de recursos agrarios suficientes para abastecimiento. La España republicana, sintetizando, se queda con la periferia y tendrá necesidades de abastecimiento. ¿Por qué? Se produce un bloqueo de la península que es necesario referirse a ello. Durante la Guerra Civil Española hay un bloqueo.
El estallido del conflicto produjo en los dos bandos problemas similares en la producción de elementos bélicos. España no tenía una industria de guerra significativa en 1936 y sus pertrechos eran limitados. Los republicanos reconvirtieron rápidamente su potencial industrial para adaptarlo al abastecimiento militar, pero la pérdida del norte a fines de 1937 los privó de una fuente decisiva de materias primas como acero y carbón. Los franquistas compensaron sus carencias con el extraordinario aporte de Alemania e Italia, mientras que la República, perjudicada por la neutralidad anglo-francesa y norteamericana, pudo resistir mientras la Rusia soviética aprovisionó a sus ejércitos. El suministro de hidrocarburos, un elemento vital en la guerra moderna, también favoreció a los franquistas. Desde el primer momento, la empresa estadounidense Texaco abasteció al bando nacional sin límites, mientras que los republicanos tuvieron que contentarse con el flujo irregular de petróleo soviético. La frontera es cerrada, flotas de submarinos impiden la circulación de bajeles y el Comité de No Intervención dificulta el suministro no solo de armas, sino el suministro de productos de todo tipo. Por lo cual hay una carencia de productos básicos en relación con el mundo urbano. El mundo urbano republicano va a padecer de un modo constante las limitaciones producidas por este bloqueo. Esta situación de falta de recursos va a ser una de las primeras novedades con que va a chocar una vez se hayan desabastecido las centrales y los recursos con los que se cuenta, va a significar una de las primeras características de la guerra civil. En 1936, la República cumplió 5 años. El gobierno había sido ocupado por políticos de centro-izquierda y de centro-derecha. Pero en vez de cosechar equilibrios y compensaciones sociales, la situación general se tornó gravísima. Las estructuras sociales que rigieron durante décadas de monarquía habían perdido vigencia, pero no habían sido reemplazadas por instituciones nuevas que tuvieran reconocimiento mayoritario de la población. Años después, el republicano Manuel Azaña declararía: las reformas del primer gobierno satisfacían a los burgueses liberales, interesaban poco a los proletarios y enemistaban a la burguesía conservadora con la República. El origen de la guerra civil fue la discordia interna de la clase media y en general de la burguesía. Aludía a causas sociales y religiosas que provocaron la fractura de las clases medias e impidieron el triunfo del proyecto de democracia parlamentaria. A mediados de los años 30, todos los sectores sociales estaban fragmentados y cada uno veía los acontecimientos políticos desde una perspectiva ideológica excluyente. Los anarcosindicalistas creyeron que la rebelión franquista era un hecho venturoso porque pondría en evidencia que era imposible resolver los conflictos sociales sin eliminar a la burguesía y a todo tipo de gobierno. Los socialistas y comunistas advirtieron que debían ceder parte de su sueño revolucionario para impedir el triunfo del movimiento militar si aspiraban a vivir con algo de democracia. Los enfrentamientos políticos fueron uno de los lastres que tuvo la zona republicana y que le costaron muy caro porque no hubo nunca aquí una unidad de criterio, hasta el final probablemente, una unidad de criterio y una unidad de doctrina que impusiera unas normas para ganar la guerra. Ese fue el dilema que se planteó aquí y que lo representaban por un lado los comunistas y por otros anarquistas. Los comunistas decían, primero ganar la guerra y después hacer la revolución. Los anarquistas, primero hacer la revolución, porque haciendo la revolución tenemos ganada la guerra. El dirigente de la Revolución Rusa, León Trotsky, con su habitual estilo contundente, escribió una semana después del pronunciamiento militar: el Frente Popular creó las condiciones favorables para la victoria del fascismo, al adormecer a obreros y campesinos con ilusiones parlamentarias, paralizando su voluntad política. La política de alianzas con la burguesía va a costarle caro a la clase obrera. Años de sufrimientos, de sacrificios, sino décadas de terror fascista.
La Guerra Civil Española fue bastante más que un gran enfrentamiento entre clases sociales. La realidad mostró que la fractura era mucho más compleja que un mero choque frontal entre burguesía y proletariado. No había un bipartidismo definido al comienzo del conflicto. La polarización fue una consecuencia del enfrentamiento bélico. Dentro de cada uno de los bandos se registraron duros choques aún después de que hubiera comenzado la guerra. Este fraccionamiento político y social afectó sobre todo al sector republicano. En el lado republicano, las milicias están formadas fundamentalmente de personas, ¿no? Normalmente son trabajadores del campo de la ciudad, jornaleros, trabajadores, obreros, y por adscripción política, y después sectores de clases medias. Con una salvedad, ¿no? En Cataluña y en el País Vasco hay sectores republicanos de gente acomodada que son republicanos. Esto también en algunas zonas de Valencia, algún núcleo de Madrid, pero en otras zonas de España es más raro encontrar esto, ¿no? Y después la mayoría de milicianos son gente que forman parte en Cataluña de la CNT-FAI, como sector mayoritario, como grupo anarquista, y en el resto de España mayoritariamente son opciones más alrededor de extracciones de sindicatos socialistas, que con el paso de la guerra el predominio casi poco a poco va siendo comunista. Las milicias expresaron la mística y la ideología de cada bando con una fuerza y pasión desbordantes. Una proporción significativa de las fuerzas armadas de cada sector estaba integrada por voluntarios. Las movilizaciones fueron particularmente importantes entre los seguidores de la República. Estas milicias, compuestas sobre todo por obreros sindicalizados y miembros de partidos de izquierda, impidieron la caída inmediata del gobierno, apenas asomó la rebelión militar. En el bando derechista, una parte sustancial de las tropas de asalto estuvo compuesta por militantes de la Falange y del carlismo. Hubo también fuerzas populares que luchaban por el franquismo, sobre todo, digamos, en la parte de lo que podríamos decir la Vega del Duero y en la parte de Navarra, que son gente carlistas, de gente de producción carlista, y además muchos de ellos procedentes del pueblo, gente normal y corriente, ¿no? Después, en zonas que fueron ya dominadas desde el principio de la guerra por los franquistas, gente que fueron, bajo autoridad militar, fueron llamados a filas, por ejemplo, toda la parte de Galicia, que fue desde el principio, o las zonas de Aragón en manos rebeldes, en manos franquistas, ¿no? Es decir, hubo pequeños lugares donde el franquismo fue también un fenómeno, donde sectores de la población popular se añadió. La mayoría de ellos, de los sectores franquistas, son sectores bienestantes, son sectores económicamente que quieren mantener la sociedad de privilegios. Y después sectores que, en razón de su adhesión o sus creencias religiosas, se adhieren al franquismo. En líneas generales, los grupos sociales urbanos, el proletariado industrial, la burguesía mediana y pequeña y las profesiones liberales estuvieron junto a la República. De ahí que las principales ciudades fueran leales al gobierno hasta su conquista por la fuerza militar franquista. El proletariado de las ciudades fue el eje y el centro indiscutido de la defensa de la República, pero adolecía de una profunda división en su propio seno. Un grupo importante, el anarquista, rechazaba el Estado liberal, centralista y parlamentario y abogaba por la implantación directa del colectivismo social. Otro sector, expresado por el socialismo y el comunismo, pasó pronto de los enunciados revolucionarios a consignas más atractivas para los pequeños productores y las clases medias. En cambio, el mundo agrario quedó fracturado por el problema de la propiedad de la tierra. De un lado, los dueños, y del otro, el campesinado sin posesiones. La sublevación triunfó en las zonas donde había predominio de propiedades pequeñas y medianas y casi no existía el campesinado sin tierras. Así ocurrió en Galicia, Navarra, Castilla-León y la mayor parte de Aragón. En el territorio típico del latifundio, como Andalucía, la sublevación militar triunfó por la falta de organización que imponía el anarcosindicalismo y su carencia de coordinación
con el sindicalismo obrero. En el campo, la sublevación derrotó al proletariado campesino en la casi totalidad del territorio. La crisis que desembocó en el golpe de Estado y en la guerra civil venía arrastrada por que naturalmente existían de España dos conceptos. Un concepto que era el concepto de tener un régimen que fuera un régimen progresista y que llevase a cabo una serie de reformas casi revolucionarias que situasen a España un poco a nivel de lo que era el siglo XX y mejorasen las clases sociales más desfavorecidas que realmente estaban en una situación muy precaria, con el empleo muy inseguro, sobre todo con el campo, donde se pedía una reforma agraria urgente. Y en cambio, la otra idea era la de una España conservadora, tradicional, que podía admitir algunas rectificaciones en pro de las clases más desfavorecidas. La división que se produjo en España fue esencialmente ideológica, una confrontación de dos modelos de vida y visiones del mundo. Tras el estallido del conflicto, los republicanos moderados, que habían forzado el nacimiento de la República, fueron virtualmente barridos de la escena. Quedaron reemplazados por un ideario más izquierdista y revolucionario. En Barcelona, los anarquistas impusieron posturas libertarias extremas. La convivencia obligada de sectores con fuertes disidencias entre sí muestra la variedad de matices que coexistieron en el bando republicano. Los vascos, nacionalistas y católicos, preservaron la libertad de cultos y permitieron al clero cierto margen de maniobra. Pero en Cataluña, Valencia y en menor medida en Madrid, la persecución contra la Iglesia católica adquirió características de intolerancia, fuego y muerte. Esos contrastes se mantuvieron durante largo tiempo en la zona republicana como un reflejo de la puja política sin resolver entre los sectores que se disputaban el poder. Pese a todo, la mayoría quería defender la apertura de la cultura, los valores progresistas y el abandono de los moldes de la vieja clase oligárquica que había gobernado España. La condición de pobre en España era una condición admitida. A los pobres se les iba a dar algo, ¿verdad? Porque se reconocía que según la estructura social de un liberalismo económico, pues había una clase que era una clase pobre y que había que de cuando en cuando darle algunos donativos. Los otros, claro, la otra parte lo que pretendía no eran donativos ni caridad, lo que pretendía era justicia social. Entonces, el problema de la justicia social era uno de los problemas que dividían mayormente a la España conservadora de la España progresista, que podríamos decir. La República se vio enriquecida por aportes culturales y literarios de orígenes muy variados. Desde Antonio Machado a Pablo Iglesias y Anselmo Lorenzo, con sus propios estilos y calidades. El ideario republicano estuvo presente en diarios, en libros, en carteles que contenían un esfuerzo propagandístico singular para la época y en un despliegue notable de actividades culturales tanto en el frente como en la retaguardia. En muchos casos, como el de escritores y poetas, León Felipe, Miguel Hernández, Rosa Chacel o José Bergamín, ese compromiso no será tan fogosamente militante como el de Rafael Alberti. Las encuestas sobre qué querrás tú ser, qué querrás hacer tú cuando acabe la guerra. La mayoría debido al clima que se había creado, todo el mundo quería estudiar, quería ser algo. Los hombres de carreras, abogados, médicos que estaban con la República, estaban también codo con el pueblo. Y todo eso hizo que realmente hubiera un esfuerzo muy bonito y muy noble
para conseguir que la gente se interesase. Alberti, Miguel Hernández, los poetas que estaban haciendo la República, Pedro Garfias, todos ellos hacían recitales de poesía ambulantes, ¿comprendes? Y en eso hacían que la gente empezase a interesarse, a oír una voz nueva y a oír unas cosas, un mensaje nuevo, que es el que les ilustraba a ellos y los que le hacía aspirar a conseguir una cultura. En el bando nacional, las razones ideológicas tuvieron parámetros más directos y precisos para justificar la rebelión. Era unánime explicar que todo se había hecho en defensa de los valores tradicionales. Había convicción de que el orden y la autoridad fueron necesarios para salvar a la patria de la anarquía. Era una lucha para rescatar a la España cristiana de la barbarie marxista y el ejército era la columna vertebral de esa cruzada. A diferencia de lo que ocurrió en el campo republicano, en el franquismo los intelectuales actuaron con un absoluto compromiso militante, aunque sometidos y dirigidos desde una jerarquía verticalista. Lo demostraron los casos de José María Pemán y José P. Martín, el encargado de la educación media y superior en la Junta Técnica de Burgos. Lo cierto es que la mayoría de los intelectuales que se comprometieron con la República, hay como una especie de prueba del 9, ¿no? De una prueba que se puede mostrar. Todos los que tuvieron que exiliarse y no pudieron volver, estos eran realmente antifranquistas. Muchos otros hicieron cosas rarísimas, pero como han tenido gran predicción histórica y literaria, pues en fin, es indudable de que personas como Picasso, que vivía fuera ya, su compromiso con la República, personas como Miró, que nunca se aceptaron al franquismo, pero hubo otras que sí, algunas sorprendentes, por ejemplo, gente que se adaptaron de una forma, no discuto sus méritos académicos científicos, pero en aspecto político, Gregorio Marañón tuvo una actitud más que la historia le condena mucho. Incluso Jorge Guillén, que tuvo unos años de adaptación al franquismo, después se fue porque no podía vivir en la España franquista, pero cuidado, El tema educativo tuvo preeminencia en ambas zonas. En el bando republicano, la eliminación de la influencia religiosa en vigor a partir de la Constitución Republicana de 1931 adquirió una importancia trascendental una vez estallado el conflicto. En el franquista, esa influencia fue restablecida de inmediato como parte indisoluble de esos valores tradicionales que pretendían preservar. Posteriormente, el ideario falangista incorporó esos principios dentro del ideario del régimen y el mensaje fue mucho más monolítico, propio de un Estado totalitario, aunque compartiendo el espacio ideológico con los católicos. La mujer en la guerra, una cosa que es muy importante, la mujer en la guerra, pues de golpe y porrazo, es la que tiene que tirar adelante las fábricas, la que tiene que trabajar en las fábricas, la que tiene que llevar el peso, no solamente a la sociedad, porque el hombre está en el frente, sino que muchas actuaciones están en función de que la mujer es la que tiene que responder al funcionamiento de una sociedad en guerra que tiene muchas necesidades. Y lo cierto que esto provocó un cambio, una apertura muy grande en esta mujer en aquel momento. Un factor decisivo para la definición del conflicto armado que estalló en 1936 fue la posición que adoptó la jerarquía de la Iglesia Católica. El tema religioso contribuyó como pocos a la polarización ideológica de las dos Españas. La Segunda República había alterado las relaciones históricas de poder entre el Estado y la Iglesia, y las medidas reformistas de 1931, teñidas de revanchismo anticlerical, agrandaron las grietas. El sector mayoritario del catolicismo había mantenido una posición de creciente enfrentamiento con la República en el primer bienio, pero se replegó durante el gobierno de las derechas a un discreto segundo plano. En 1936, en vísperas de las elecciones, jugó sus cartas a favor de la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, y el estallido de la guerra la encontró más proclive a justificar el alzamiento que a intentar fórmulas de paz entre los dos bandos.
los bandos de declaración de estado de guerra, en todos los sitios donde hay alzamiento, no hay ni uno solo que menciona la religión. Defensa de la Iglesia, defensa de la religión. Dice que es contra el bolchevismo, contra los separatismos, por la dignidad de la patria, por el honor, ¿no? Pero nada de esto. Pero en muy poco tiempo se convierte en guerra de religión. ¿Por qué? Pues en la parte republicana, porque en todos los sitios donde fracasa el golpe, inmediatamente hay un desbordamiento popular y empiezan pues, las quemas de iglesias y los asesinatos de sacerdotes y personas católicas o simplemente de derechas. Y en la otra parte estaban deseando un alzamiento. Aquel no es exactamente el suyo, pero como es contra el gobierno del Frente Popular, aquel proverbio árabe del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces se les echan en brazos. No fue el grupo militar sublevado el que pidió el apoyo de la Iglesia en estos primeros momentos, es la Iglesia que se echa en brazos de los militares. Con la aparición del conflicto, el tema religioso se convirtió en uno de los más decisivos en el alineamiento de ambos bandos. En la zona republicana, la Iglesia fue perseguida y sus actividades prohibidas. En el territorio de los sublevados, el clericalismo y el espíritu de cruzada se revelaron como elementos políticos de primera importancia para la captación de adeptos. A 2 meses de la sublevación, 11 diócesis se pronunciaron por la acción militar y 3 de ellas ya hablaban de cruzada contra la descristianización. La réplica republicana fue durísima. A lo largo del conflicto fueron asesinados unos 6.800 clérigos, de ellos 13 obispos. El 80% murieron durante los primeros meses de la rebelión militar. La situación fue particularmente crítica en algunos distritos manejados por los anarquistas catalanes, como Barbastro y Lérida, donde fueron eliminados entre el 65 y el 87% de los sacerdotes seculares. En el sector republicano desapareció la libertad de culto y se cerraron los edificios eclesiásticos. El dirigente comunista disidente Andreu Nin proclamó en agosto de 1936: La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia sencillamente no dejando en pie ni siquiera una. Hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto. El secretario general del Partido Comunista, José Díaz, declaró: En las provincias que gobernamos, la Iglesia no existe. España ha sobrepasado en mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia en España está hoy aniquilada. Algunos prelados, como el arzobispo de Santiago de Compostela, Tomás Muñiz, adoptaron rápidamente posiciones militares, y el propio Papa Pío XI denunció las persecuciones. El arzobispo de Toledo y primado de España, cardenal Isidro Gomá, informó al Vaticano: El enfrentamiento es entre la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie. Los combatientes del lado sublevado lo son sobre todo por motivos religiosos, y el propio general Francisco Franco es católico practicante de toda su vida. El cardenal Eustaquio Ilundain de Sevilla sostenía que en España se luchaba contra las fuerzas mancomunadas del Averno. Para el prelado de Salamanca, Enrique Play de Niel, se trataba de una lucha apocalíptica entre la Babilonia terrenal y la Jerusalén celestial. Esa actitud batalladora también se iba a expresar en la carta colectiva del 1 de julio de 1937, en la que 43 obispos, encabezados por el cardenal Gomá, fijaron una posición de claro apoyo al franquismo. Muchos obispos habían escrito ya pastorales en favor de la cruzada, con la palabra cruzada explícita. A partir del discurso de Pío XI del 14 de septiembre del 36, empiezan a publicar pastorales y, como conocen la versión mutilada de aquel discurso, creen que Pío XI ha bendecido el alzamiento y ellos lo bendicen también. Se utiliza generosamente la palabra cruzada. Pero la carta colectiva fue petición de Franco al cardenal Gomá, porque le perjudicaba mucho
la opinión de los católicos de izquierdas o avanzados de toda Europa, que eran críticos contra él. Estaban contra la persecución religiosa, condenaban las matanzas, los incendios, pero condenaban también las matanzas del otro lado y la misma legitimidad del alzamiento. El avance de las tropas franquistas en la guerra había terminado con una polémica dentro de la Iglesia que provocaba dolores de cabeza en el Vaticano. Se trataba de la actitud de sacerdotes vascos que asistían a las tropas nacionalistas republicanas contra el ejército rebelde. El tema se agudizó cuando se supo que una docena de sacerdotes vascos fueron fusilados por las tropas franquistas sin juicio previo. La discusión finalmente se olvidó cuando los vascos fueron vencidos. Franco atribuyó la acción a un subordinado que había actuado incorrectamente y lo retiró del mando. La Iglesia oficial consideraba que los sacerdotes vascos habían cometido un delito al colaborar con el gobierno republicano. Solo un obispo, el cardenal Francisco Vidal y Barraquer, estuvo próximo a posiciones democráticas, pero pasó virtualmente desapercibido frente a la mayoritaria adhesión al alzamiento. Un sector minoritario de laicos católicos siguió militando en la República, entre otros el ministro vasco Manuel de Irujo, quien participó de los gabinetes que encabezaron los socialistas Francisco Largo Caballero y Juan Negrín. Irujo intentó reconvertir la imagen anticlerical del Frente Popular ante la sociedad española, pero encontró una denodada resistencia dentro del gabinete presidencial. En un discurso ante las Cortes, dijo en septiembre de 1938: Yo, que además de liberal y demócrata, soy ferviente religioso, soy cristiano y católico, siento tener que decir al gobierno de la República que ya es tiempo de que los cristianos podamos tener una iglesia abierta. Irujo propuso la aplicación de medidas que estaban contempladas en la Constitución, como la libertad de culto, pero no obtuvo resultados, hasta que fue demasiado tarde. La actitud de Pío XI ante la persecución religiosa en la zona republicana y también la persecución de los católicos vascos contrarios al alzamiento, pues es la misma, de condena de estas muertes. En el caso de la zona republicana, ya en el Observatorio Romano habían salido algunos artículos denunciándola. Los relatos de los prófugos tienen en Roma una gran caja de resonancia. Yo lo compararía con lo que pasó con la Revolución Francesa. Los aristócratas o los obispos emigrados al otro lado del Rin o a Inglaterra actúan de caja de resonancia del terror revolucionario, ¿no? Pero cuando después haya el terror contrarrevolucionario, la represión de la Comuna, etcétera, que fueron muchos más, no habrá la misma resonancia. Entonces, es duro decirlo, pero los muertos no abultan igual. Un obispo, un empresario hacen más bulto que un obrero, que un campesino. La sociedad española mostró que estaba profundamente desgarrada cuando estalló el alzamiento militar de 1936. Las hondas fracturas que recorrían el cuerpo social de España de los años 30 le agregaron aún más dolor a los trágicos enfrentamientos políticos que se desataron en julio de 1936. La economía, la cultura, la religión, todos querían aportar a la supremacía de su sector y a la eliminación del contrario. Pocas voces pacificadoras se escucharon por aquellos días. Así solo podían generarse más tragedias, como las que efectivamente se producirían en poco tiempo. En el próximo capítulo, de la Alfambra al Ebro, los nacionales recuperan Teruel y aíslan a Cataluña del resto del territorio de la República. La guerra entra en su etapa decisiva.
la batalla del Ebro, la más sangrienta del conflicto, agota la capacidad militar de los republicanos y el Pacto de Múnich termina con las esperanzas de un inminente enfrentamiento europeo.